Praise the Lord, mightiest prophet of the Lord. Alabado sea el Señor, poderoso profeta del Señor. Amen. Now, in finishing, Amén. Ahora para terminar, let us look through again what we have handled. vamos a hacer un repaso. Well, our beloved people, Bueno, pueblo amado, we have seen very clearly hemos visto claramente Matthew chapter 7, verse 24 to 28. el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 28. He says, verse 24. Dice el versículo 24. Again, Matthew chapter 7, 24 to 28. Beloved people, I give you time. Otra vez, pueblo amado, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 28. He says, Él dice, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. The rain came down, the streams rose, and the wind blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Versículo 25. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Verse 26. Versículo 26. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man, a foolish builder, in other words, who built his house on sand. Versículo 26. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. The rain came down, the streams rose, and the wind blew violently and beat against the house, and it fell with a great bang, a great crash. Versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. When Jesus had finished these sayings, the crowd was amazed at his teaching. Versículo 28. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Now, I read also from the book Yo también leí del libro de of 2 Timothy chapter 2 verse 19, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, where the Lord brought up a very important aspect donde el Señor trajo un muy importante aspecto of the solid foundation of God, de la fundación sólida de Dios, the solid foundation of the Lord. de la fundación sólida del Señor. And he said Y él dijo that when you look at the solid foundation of the Lord, que cuando tú miras la fundación sólida del Señor, you see very clearly that there is an inscription, pueden ver muy claramente que hay una inscripción, there is a writing on that foundation. que hay una escritura en esa fundación. And he says, the Lord knows those who are his. Y dice que el Señor conoce a aquellos que le pertenecen a Él. He knows them. He knows those who are his. Él los conoce. Él sabe quiénes son los que le pertenecen a Él. And he says, and for anyone that confesses the name of the Messiah, the name of Jesus, Dice que cualquiera que confiese el nombre del Mesías, el nombre de Jesús, the name of the Lord, el nombre del Señor, they must turn away from iniquity, ellos deben rechazar la iniquidad, from sin, from evil, from wickedness. del pecado,
de la maldad, de lo malo. Luke chapter 6, 46 to 49. El libro de Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. The same reference scripture. La misma escritura de referencia. Beloved people, Amado pueblo, in this last segment, the most important summary that came out of today's message en este último segmento, el resumen más importante que salió del mensaje de hoy is that those that build their salvation on the solid foundation of the rock, que aquellos que construyeron su salvación en la fundación sólida de la roca, they must first come to the Lord. ellos primero tienen que llegar al Señor. They must first come to the Lord. Ellos primero tienen que llegar al Señor. Luke chapter 6. Lucas capítulo 6. Luke chapter 6, beloved people, Lucas capítulo 6, pueblo amado, verse 46, versículo 46, and run it down to 49. hasta el versículo 49. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? And then verse 47 is for you. It says, Y el versículo 47 dice, as for everyone who comes to me, todo aquel que viene a mí. we must first come to the Lord, beloved people. Primero que todo, tenemos que venir al Señor, amado pueblo. And that is a big teaching, those who are in Christ Jesus. Y eso es una gran enseñanza a aquellos que están en Cristo Jesús. You can have a big teaching on those who are in Christ Jesus. Pueden tener una gran enseñanza de aquellos que están en Cristo Jesús. Who are these people that have come to the Lord? ¿Quiénes son esta gente que ha venido al Señor? But for us to launch our salvation Pero nosotros debemos comenzar nuestra salvación on the foundation of the rock, en la fundación de la roca. we must first come to the Lord. Number 2, Primero tenemos que venir al Señor. Número 2. we must hear His saying. Tenemos que oír sus enseñanzas. Number 3, we must do what the Word says. Número 3. Tenemos que hacer lo que dice la palabra. No matter the circumstances No importa las circunstancias, at your workplace, lo que esté ocurriendo en su trabajo, in this world at the moment. en el mundo en este momento. Why? ¿Por qué? ¿Por qué venimos a Él? Why come to Him? ¿Por qué venimos a Él? Why come to Him, beloved people? ¿Por qué venimos a Él, amado pueblo? John chapter 5, El libro de Juan, capítulo 5, John chapter 5, 38 to 41. versículos 38 al 41. And I read from NIV. Y estoy leyendo de la nueva versión internacional. He says, Y dice, John chapter 5, Juan capítulo 5, 38. versículo 38. This is what he says. Esto es lo que dice, 38 to 41. 38 al 41. Nor does His word dwell in you. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros. Verse 37. El versículo 37. And the Father who sent me has Himself testified concerning me. You have never heard His voice, nor seen His form. Versículo 37. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Nor does His word dwell in you, for you do not believe. You do not believe the one He sent. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque
al que él envió, a este vosotros no creéis. And you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. And yet you refuse to come to have life. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. I do not accept glory from human beings. Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. And he goes on and on. Y sigue hablando más y más. The reason the Lord says for you to build a strong foundation La razón por la cual el Señor dice que debemos construir una fundación fuerte. you really have to come to the Lord Tú tienes que venir verdaderamente al Señor and be in Christ Jesus, y estar en Cristo Jesús. meaning turn away from sin, ¿Qué quiere decir? Que te tienes que alejar del pecado. is because only then can you have eternal life. Porque solamente entonces puedes tener la vida eterna. For the purpose of laying your salvation Entonces el propósito de poner tu salvación on the foundation of the rock en la fundación de la roca is that you may tap onto the eternal life of God. es para que puedas obtener la vida eterna de Dios. This whole thing is about eternity. Todo esto se trata acerca de la eternidad. Does the church have eternity? La iglesia tiene la eternidad. Is the present day believer Está el creyente de hoy en día inheriting the eternity of God? heredando la eternidad de Dios. John chapter 10 verse 10. El libro de Juan capítulo 10 versículo 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the fullest. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Have eternity, eternal life. Para que tengan la eternidad, la vida eterna. Romans chapter 6, 21 to 23. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 21 al 23. So the reason he says it is important for the church Entonces la razón por la que él dice que es importante para la iglesia, to launch on the foundation of the rock para comenzar con la fundación de la roca, is that only then can the church tap on eternity. es ahí cuando la iglesia se puede conectar con la eternidad. Can the church now anchor their salvation Ahora la iglesia puede establecer su salvación to eternity? con la eternidad. And we saw Y pudimos ver that to be able to understand que para poder entender and to be able to comprehend y para poder entender and to launch your salvation on the rock, y para establecer tu salvación sobre la roca, there are certain things you need to know. hay ciertas cosas que debes de saber. Foundational teaching. Enseñanzas fundamentales. Number one, who is God? Número 1. ¿Quién es Dios? Number two, what is God's nature? Número 2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Number three, what is God's position on sin? Número 3. ¿Cuál es la posición de Dios sobre el pecado? How does God look at man? ¿Cómo mira Dios al hombre? What is God's position on righteousness? ¿Cuál es la posición de Dios sobre la justicia? Only then Solamente entonces can you shun iniquity.
tú dejarás la iniquidad. Only then Solo entonces can you understand the gravity uno puede entender la gravedad of the perpetual sin del pecado perpetuo you see in the que tú miras en la iglesia hoy, to come to him first para venir primero a Él and then hear his saying y escuchar sus enseñanzas and then do his saying. y luego hacer lo que Él dice. As we wind down, it is key. It is going to be very important Va a ser muy importante, va a ser muy clave for the church of this generation para que la iglesia de esta generación to make sure that they develop that strong spiritual foundation para que se aseguren de que ellos desarrollen esa fundación espiritual fuerte, that they launch on that solid, strong que se lancen en esa fuerte y sólida, spiritual foundation of the Lord. en esa fundación espiritual del Señor. Why? Because only then shall there be spiritual growth in the church. ¿Por qué? Porque ahí solamente es cuando va a haber crecimiento espiritual en la iglesia. Spiritual growth in the church El crecimiento espiritual en la iglesia is determined as to whether you are launched or not. determina si tú eres lanzado o no On the foundation of the rock. en la fundación de la roca. Could that be the reason the church is still perpetually infant? ¿Será esa la razón por la cual la iglesia siempre está en un estado de infancia, Perpetually infant. como infantes perpetuos, On milk and cereal. On the milk and en la leche? John chapter 17 verse 3. It says, El libro de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice: now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Christ Jesus, whom you have sent. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado, For the purpose con el propósito for spiritual growth. para el crecimiento espiritual. In other words, the purpose for launching on the foundation of the rock En otras palabras, el propósito para comenzar sobre la fundación de la roca is that it may now cultivate spiritual growth in the church. para que pueda cultivar un crecimiento espiritual en la iglesia, That the Christians may grow up, para que los cristianos puedan madurar, not always fall into sexual sin, aquellos que siempre están cayendo en pecado sexual, always sliding back to sin, always falling back to sexual sin. siempre regresando al pecado, siempre cayendo en pecado sexual, Always going to sexual lust, siempre lleno de lujuria, always lying. siempre mintiendo. No, he says that now spiritual growth may begin in the house. Dice, no, ahora va a empezar el crecimiento espiritual en la iglesia. It is time to examine the foundation Es tiempo de examinar las fundaciones on which you have launched your Christian salvation, beloved people. a dónde están tus fundaciones cristianas, amado pueblo. The importance La importancia that when you are launched on the foundation of God, que cuando tú estás establecido en la fundación de Dios, nevertheless, sin embargo, God's solid foundation la fundación sólida de Dios stands firm with the following right. permanece firme
con lo que está escrito, that the Lord knows those who are his, que el Señor conoce a los suyos. and whosoever names the name of the Lord Cualquiera que invoque el nombre del Señor, turns away from iniquity, y el que rechaza la iniquidad, perpetual sin, beloved people. pecado perpetuo, pueblo amado. In finishing, because of time, we have only 10 minutes to finish now. Solamente nos quedan 10 minutos para terminar. Number 2, Número 2. launching on the foundation of the rock Comenzando con la fundación de la roca, actually determines va a determinar how successfully we sustain a relationship with Jehovah. si podemos mantener una relación exitosa con Jehová. Jehovah Elohim. Jehová Elohim. The book of James chapter 4 verse 8. We may not have time to read everything. Because of time we may not read everything. I can begin 7. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 8. Porque no nos queda mucho tiempo, no vamos a tener tiempo de leer todo. Pero vamos a empezar desde el versículo 7. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Come near to God, our target is verse 8. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Versículo 8. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. When we launch on the foundation of the rock, Cuando comenzamos con la fundación de la roca, it determines how successful our relationship with Jesus and Jehovah becomes. eso va a determinar nuestro éxito en la relación con Jesús y con Jehová. How successful we relate with the Holy Spirit, También con el Espíritu Santo, the facilitator of that foundation. el que facilita esa fundación. Number 1, I said the launching of the church on the foundation of the rock Número 1. Yo dije que lanzar la iglesia en la fundación de la roca is what will spur up spiritual growth in the church. es lo que va a traer crecimiento espiritual a la iglesia. In the stunted church, where growth has been stunted, En la iglesia donde no ha habido crecimiento, the church is lost spiritually. la iglesia está perdida espiritualmente, But now it will begin a spiritual growth. pero ahora va a empezar a tener un crecimiento espiritual. That's number 1. As I finish, in a hurry. Eso fue el punto número 1, mientras que termino rápidamente. Number 2, Número 2. it will determine how successful Eso va a determinar cuál exitoso the Christian, the body of Christ, el cristiano, el cuerpo de Cristo, the believer, el creyente, the born again person la persona que ha nacido de nuevo, will sustain a relationship with Jehovah. podrá mantener una relación con Jehová. If you are launched on the rock or not. And now I'm talking about launching on the rock. Si tú estás establecido en la roca o no. And he says that powerful relationship between Y dice que esa poderosa relación entre the born again believer in Jehovah el creyente que ha sido nacido de nuevo y Jehová, facilitated by Jesus, the bridge. que lo facilita Jesús, que es el puente. He says, Jesus the rock, Jesús,
la roca. That when we launch, as we have read James chapter 4 verse 8, Como leímos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. when we launch, number 2, when we launch on the rock, Número 2. Cuando nos establecemos en la roca. then he said, Entonces él dice, come near to me, draw near to me, and I will draw near to you. allegaos a mí y yo os allegaré a vosotros. How powerful! Hey, Qué poderoso that now the church can draw near to God. que ahora la iglesia se le puede acercar a Dios. How mighty! Qué poderoso. The problem of apostasy El problema de la apostasía is because the church drifted away from the Lord. es porque la iglesia se alejó del Señor. And the answer is right there now. Y la respuesta ahora está ahí. To launch your salvation on the foundation of the rock. Lanzar tu salvación en la fundación de la roca. And to read 2 Timothy chapter 2 verse 19. Y leer el libro de Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. And understand what that foundation, Y poder entender lo que esa fundación, the inscription thereof, lo que está escrito ahí, is trumpeting to the church. lo que le está diciendo a la iglesia. Number 3, as I finish because of time, in a hurry. Número 3, mientras que termino rápidamente porque queda poco tiempo. To launch our spiritual foundation, Para lanzar nuestra fundación espiritual, our spiritual salvation nuestra salvación espiritual, on the spiritual foundation. en la fundación espiritual, To launch our Christianity, our church, para lanzar el cristianismo, nuestra iglesia, on the spiritual foundation of the rock, en la fundación espiritual, en la roca, will also determine también va a determinar how successful we relate with other Christians. si vamos a tener buenas relaciones con otros cristianos. The book of Hebrews chapter 10, 24 to 25. I get there now. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. This is what he says, beloved people. Esto es lo que dice, amado pueblo. And let us consider how we may spur one another towards love and the good deeds. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. The other version says the good deeds of God. En otra versión dice, las buenas obras de Dios. Not giving up meeting together, not meeting together and together as one, together as one. Some are in the habit of not doing so, but encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Versículo 25. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. So he says it is going to be extremely important Entonces está diciendo que va a ser extremadamente importante to understand that the wise virgins were not one. poder entender que las vírgenes sabias no eran una, There were 5. pero eran 5. Talking about a group fellowship. Estaba hablando de un grupo de compañerismo. It's going to be important to fellowship with one another. Va a ser importante poder tener un compañerismo In these last days, en estos tiempos finales, encouraging one another,
para animarse los unos a los otros, giving accountability to one another, el poder rendir cuentas el uno al otro, that you may not drift away. para que usted no se aleje. The devil loves to isolate you and then drift you away. Al diablo le gusta aislarte y alejarte. That's why going to church is key. Por eso asistir a la iglesia es clave. Bible fellowship in the homes is key. Tener grupos en las casas es clave. Group study is key. Estudiar en grupos es clave. Fellowship with one another. Tengan un compañerismo los unos con los otros. Then you can take accountability, beloved. Entonces pueden tener a contabilidad los unos con los otros, amados. Launching the church, Lanzando la iglesia. the present day church. La iglesia de hoy en día. Launching the present day Christian salvation Lanzando la salvación cristiana de hoy. on the foundation of the rock En la fundación de la roca. will help the church Va a ayudar a la iglesia understand God's truth, a comprender la verdad de Dios. the biblical truth of God. Las verdades bíblicas de Dios. Once you are launched, then now Después de que eres lanzado ahora, the Lord can facilitate you and nourish you. el Señor te puede ayudar y te puede sostener. And you will now understand more. Y ahora vas a entender más. He will unveil to you. He will open to you because you are connected. Te va a dar revelación porque tú estás conectado a Él. Connected to the Lord. Conectado al Señor. And now He will begin to exude, to feed you with His biblical truth. Y ahora Él va a empezar a alimentarte con sus verdades bíblicas, His spiritual truth, sus verdades espirituales, the truth of God, God's truth. las verdades de Dios. Number 5, as we turn out, as we switch out, El punto número 5, ahora que terminamos. launching your Christian salvation, Lanzando tu salvación cristiana. launching the church Lanzando la iglesia on the spiritual foundation of God, en la fundación espiritual de Dios. of the Lord Jesus, of the rock, Con el Señor Jesús sobre la roca. will facilitate the church, will help the church Va a ayudar a la iglesia to apply those biblical truths para aplicar esas verdades bíblicas in their daily lives en sus vidas diariamente to be able to overcome challenges, para poder superar los desafíos, to be able to shine the light in the marketplace, para poder enseñar la luz al mundo, to be able to live as the light of this world today, para poder vivir como la luz de este mundo hoy, to apply those truths in the life of the church. para aplicar esas verdades en la vida de la iglesia. The problem of the church today El problema de la iglesia hoy is that they don't apply the biblical truth. es que ellos no aplican las verdades bíblicas, The truth of God las verdades de Dios in their lifestyle. en su estilo de vida. That's why there is a contradiction. Por eso es que hay una contradicción. Romans chapter 12, beloved people. El libro de Romanos capítulo 12, amado pueblo. What does it say? Romans chapter 12, verse 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will for the church. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo,
mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Beloved people, Amado pueblo, launching on the foundation of the rock, lanzándose sobre la fundación de la roca, helps the church ayuda a la iglesia also now know how to apply para saber cómo aplicar the truths of God la verdad de Dios to their lives, Christian salvation, para sus vidas, para su salvación cristiana, their lifestyle, and daily living. para su estilo de vida diariamente. May the Lord bless you. Que el Señor los bendiga. This series will continue. Estas series van a continuar. I may not come on air, but Pastor Sophie will continue the series. Yo tal vez no salga en el aire, pero la pastora Sophie va a seguir con la serie. I will transmit from this side. She'll continue. Whenever I get a chance, I'll come. Cuando yo tenga una oportunidad, yo vendré. But we have seen very clearly that today there is apostasy. Pero hemos visto claramente que hoy hay apostasía. We have seen that there is a fall in the church. Podemos ver que la iglesia está caída. And we have seen that the reason there is a fall in the church Y hemos visto que la razón por la cual la iglesia está caída is because the foundation was not well built. es porque la fundación no fue bien construida. If you want to build a tall building, Si tú quieres construir un edificio alto, the architects, the engineers, el arquitecto, el ingeniero, the constructors, whatever they are, the road builders, whatever the name, los que construyen, the ones that study materials in the universities, los que estudian sobre los materiales en las universidades, they will tell you that you have to lay a strong foundation ellos te van a decir que tú tienes que construir una fundación fuerte to raise forth a 50-story building, 100-story building. para poder construir un edificio de 50 pisos, de 100 pisos. So it is with our lives, beloved people. Así también es con nuestras vidas, amado pueblo. The purpose of Christian salvation El propósito de la salvación cristiana is that you may build your salvation all the way up until you reach heaven. para que sigas construyendo tu salvación hasta que lleguemos al cielo. Therefore, you need a solid foundation. Por eso necesitas una fundación sólida. Many Christians at a late stage, then they fall. Hay cristianos con alto rango de madurez, pero de todas formas caen. How? Because now, ¿Por qué? Porque ahora, when the time of revival comes, cuando llega el tiempo de avivamiento, the time when now the maturity should be shown, cuando ya debe haber madurez, then the foundation cannot sustain the beloved people. entonces la fundación no puede soportar, amado pueblo. And we saw that based on the type of foundation you behold, Y vemos que debido a la clase de fundación que tú tengas, so will it be how you handle the challenges of this world. va a determinar cómo tú puedes lidiar con las tribulaciones de este mundo. My time is out. Se me acabó el tiempo. That we should endeavor, we should strive, we should help young believers in church to lay foundation, Debemos ayudar a los que están comenzando en la iglesia para que tengan una fundación fuerte, to lay the foundation of the rock as they walk in. para que lancen esa fundación desde que empiezan. That all Christians, wherever they are now, this is the hour to verify your foundation. Que este es el tiempo ahora para que todos los cristianos examinen su fundación. The Messiah is coming. El Mesías viene. Even today he spoke with me. Hoy él habló conmigo. He took me to Peru. He showed me the great need. Él me llevó al Perú
me enseñó la necesidad ahí. I was walking in Peru. I was doing meetings there. Yo estaba caminando en el Perú, yo estaba teniendo reuniones allá. Tremendous things. There's a bit of a warfare there. Tremendous warfare. Había una tremenda guerra espiritual ahí, Smashing down the wicked spirit. derrotando esos espíritus malignos. It was a big fight. Fue un gran enfrentamiento. There was a flame of those big ones like crocodiles. I was smashing them down. I was big. And then he said that now they may know that I've sent my mightiest prophet here. It was a tremendous war the whole night. Fue una tremenda guerra espiritual que tuve toda la noche, derrotando a esos espíritus. Y luego él dijo, para que ellos sepan que yo he enviado a mi poderoso profeta aquí. Smashing the crocodiles, the snakes, and killing them. It was a big situation this night. Matando a esas serpientes. Fue una gran situación esta noche. Meaning, the challenges for Christianity are too high now. Quiere decir que los retos para el cristianismo son muy altos ahora. And therefore the foundation has to be strong. The Messiah is coming. There is no time. Y por eso la fundación tiene que ser fuerte. El Mesías viene y ya no queda tiempo. He says, Él dice que we cannot see the kingdom of God if we are not launched. no vamos a poder ver el reino de Dios si no somos lanzados On the solid foundation, en la fundación sólida, the spiritual foundation of the rock. la fundación espiritual que está en la roca. Because he says, if we are launched on the rock, Porque dice que si nuestra fundación está sobre la roca, it will determine how we grow, spiritual growth. eso va a determinar nuestro crecimiento espiritual. He says again, it will also determine how successful we relate with Jehovah. Eso también va a determinar qué clase de relación vamos a tener con Jehová. Because that rock is Jesus. Porque esa roca es Jesús. The facilitator, the bridge that connects us to Jehovah. Él es el puente que nos conecta a Jehová. Number 3 says, El punto número 3 dice, it will determine how successful we fellowship as Christians. va a determinar el éxito de nuestras relaciones con otros cristianos Hold accountability. Encourage one another. para animarnos los unos a los otros. Hold together. Collect together. And with strength, storm the world and win the world for Jesus. Y para que todos juntos podamos ganar el mundo para Jesús. In other words, the strength of the church. En otras palabras, la fortaleza de la iglesia, The strength of the body of Christ. la fortaleza del cuerpo de Cristo. And he says, if we launch on the foundation of the rock, he says, we will also be able now to understand God's truth about salvation. Si nuestra fundación está sobre la roca, entonces vamos a poder entender las verdades de la salvación de Dios. And he finished by saying, Y terminó diciendo, it will help us to be able to apply nos va a ayudar a aplicar the biblical truth. las verdades bíblicas. For example, be holy, for I am holy. Por ejemplo, donde dice, sed santo porque yo soy santo. Now we are able to align our lives to the Lord. Ahora podemos alinear nuestras vidas al Señor. May the Lord bless you, beloved people. Que el Señor los bendiga, amado pueblo. Shalom Todah Rabbah. Shalom Todah Rabá.